Bienvenidos a otro capítulo de Diario de Procesos. En esta ocasión voy a trabajar con esta máscara que tengo acá en mis manos, que era una máscara que nunca me había gustado mucho cómo había quedado el resultado final. Y siempre la miraba ahí en el estante con el resto de las máscaras y decía, esto no me convence, no me convence. Y decidí desarmarla para empezar a reciclarla y utilizar esta gestualidad para potenciarla con un nuevo rasgo. Esta máscara, les voy a dejar una referencia, tenía una peluca y era del estilo con casquito, como con sombrerito, como esta que tengo acá, que habían sido de las primeras que había hecho de este estilo, así con cartón. Que me habían parecido espectacular y me siguen encantando fue la puerta al modelo o al último modelo que hice, que fueron estas con peluca, que hace que no tenga que tener un elástico, que sea de más fácil utilización. Estos fueron los primeros intentos, pero bueno, siguen teniendo estas el cartón como base, y ahora nada, como un paso más, me gusta esto de sacarles el cartón y que por dentro también tengan una finalización de cartapesta. Entonces lo que empecé fue a sacarle el cartón a la máscara y ahí me di cuenta que donde estaba la peluca puesta no la había hecho cartapesta. Entonces cuando saqué el cartón se me desarmó directamente la máscara y tuve que tirarla y cortarla y me quedó directamente una máscara clásica. Como ya se había desarmado bastante, dije, bueno, aprovecho y también le hice un par de recortes acá en la nariz y en los ojos. Me habían quedado los ojos bastante separados, con lo cual o veías con un ojo o veías con el otro. Entonces decidí sacar parte de la nariz y de los ojos para poder hacer los orificios más juntos y la nariz más pequeña para poder ver mejor. Y mi idea en principio, digo en principio porque después del capítulo anterior donde dije que iba a ir para un lado y di un volantazo hacia el otro, es hacer la técnica del casquito y ponerle alguna peluca o algo y transformarla. No voy a decir que voy a respetar el rasgo porque ya lo deformé, pero bueno, sí aprovechar esta estructura para transformarla en algo nuevo, en algo que me identifique más hoy en día.
Bueno, pasó realmente bastante tiempo desde que empecé con la reparación de esta máscara. Fue el año pasado, a finales del año pasado, y después surgieron los encargos de estas máscaras, de Grody Jones, de uno nuevo que estoy trabajando ahora, de un híbrido con una mula y un humano. Y esta reparación, que era más trabajo de obra mío, de ganas de reinterpretar y reciclar obras viejas para que se identifique más con lo que trabajaba ahora, quedó un poco olvidado. Ya estamos en invierno, ya hace frío, el otro era pleno verano. Así que de algunas cositas tal vez no hay tanto registro porque, bueno, hubo como mucho bache de tiempo. Y ahora que estoy trabajando, miro para allá porque lo veo al personaje esta de la mula humana. Mientras eso se seca en algunas partes, volví a retomar la máscara esta, que ya veo que la diferencia con lo original es abismal. Me interesa y me interpela mucho más cómo está quedando ahora. Hubo algo de que cuando lo estuve haciendo me dio ganas de hacer algo de este estilo. ¿Y por qué me dio ganas de hacer algo de este estilo? Justamente en el verano, que ya pasó hace bastante, estuve haciendo un retrato pintado al óleo de este personaje y me pareció muy simpático y hay algo entre lo tierno y lo terrorífico y que al mismo tiempo se parece a una señora que todos podemos conocer. Es como un personaje cotidiano, pero medio grotesco. Y me dio ganas de hacerlo con esta, sobre todo porque tenía pelucas y hay algo de estas pelucas que sea así de fácil acceso que me dio ganas para poder jugar. Y el último agregado, hubo dos últimos agregados. Uno fue la papada. Sentí que lo que simbolizaba mucho el otro personaje era esta papada. Siento que hay algo de eso, de que también al tener una gran papada la cara queda como más comprimida en el centro y le da como una característica muy, muy hermosa. Y después, por otro lado, la boca la dejé tal cual, como pueden ver, no la retoqué. Igual yo creo que con la pintura le voy a sacar ese labial que tenía. La nariz muy poquito y después, bueno, las cejas se las saqué por completo y se las volví a hacer con esta pasta DAS y la presencia del ojo. Pero después no hubo mucho cambio, pero ahí se ve como con unos pequeños cambios cambia completamente la actitud, la persona y demás. Y el otro cosa retoque que le estuve haciendo, que esto era lo que les quería compartir y tiene que ver también con el personaje de la mula, es que le hice como los detalles finales, tanto de las orejas, la punta de la nariz, la pera y las cejas, con esta pasta DAS que ya les había dicho que venía usando. Ahí la fui a agarrar. Y siempre había comprado blanca. La verdad que lo compraba por internet, por Mercado Libre acá en Argentina. Y un día entré y vi que había muchísima diferencia, había aumentado un montón la pasta DAS y la blanca estaba, no sé si el doble o el triple de precio que una gris. También había en color terracota. Y dije, bueno, me voy a arriesgar a comprar la gris y ver qué pasa. Tenía miedo que no sea igual, había buscado en Google y parece como que era lo mismo. Como sobre todo si esto después se va a pintar y demás, tal vez el blanco facilitaba más para poder notar el color, pero bueno, justamente esa parte no la sé, me voy a enterar una vez que esto esté seco. Y me pasó trabajándolo, voy a agarrar a Mulet para que vean. Este está más húmedo, este está un poco más seco porque le di con el secador de pelo, porque quería ver qué pasaba. O sea, todavía está húmedo, pero le di un poquito así para que haga una primera capa. La masa es muy oscura. Yo pensé que era más clarita. Es muy oscura, te mancha mucho las manos y mancha también todo alrededor cuando lo estás trabajando con agua y demás. Pero es más blandita y siento que eso tal vez facilita para dar como toda una base medio lisa de la pasta y después con los dedos
terminar de ajustar. Pero bueno, tiene esto de que mancha un montón. La blanca es un poquito más dura, hasta me dio la sensación, no lo sé, pero de que se seca antes, o sea, estás trabajando y vos ya vas sintiendo cómo se va endureciendo, esta no. Y la sorpresa fue eso, que le di un poquito con el secador y empezó a cambiar un poco de color y a ponerse más clara. No sé qué pasará cuando esté totalmente seca, con lo cual, si esto después se pone así como clarito, siento que no va a haber ningún tipo de dificultad después con la pintura, sobre todo si arriba se le da, por ejemplo, esta base para artesanos blanca y después la pintura. Así que nada, después les voy a comentar qué onda y si esto es así y la pasta esta se consigue más económica en color gris, conviene comprar gris y después pintarla, ¿no? Así que eso, le di ahora las orejas. Lo que voy a hacer, ahora le quiero dar con papel de cocina, una cartapesta tal vez en algunos sectores de la cara, como no sé, las mejillas, la pera o la frente, con un papel más rugoso porque tengo ganas de como que no sea totalmente perfecta esta piel, y a dejar secar, pintar y ya darle los toques finales. Llegó Shane. Bueno, me encanta poder decir esto, que recibí las pelucas porque no hay nada que me alegre más que tener pelucas. Recibí en realidad un par para el trabajo por encargo y me pedí esta, que tengo ahora puesta, para este personaje que ya venimos trabajando, que le había probado una rubia y yo creo que esta realmente supera mis expectativas. Me gusta que sea larguita, vamos a ver después ahora cuando la desarme toda y la empiece a pegar, para que me tape a mí un poco el pelo y que no se vea así medio símil gorrito. Y que pueda tapar el cuello. Así que súper contenta con mi pedido. Me pedí otras cosas más que también las voy a probar. Voy a sacar esto porque soy una ridícula. Me pedí un estuche con pinceles que siento que no sé si estos son de tan buena calidad. Me gusta mucho esta brochita que vino, esta gordita. Pero me viene súper bien el estuche para poder pintar acá y poder pintar en mi casa. Y después me pedí como aparte pinceles y estos me parece que son de mejor calidad, pero será cuestión simplemente de probarlos. Y otra cosa que quería bastante era, ya está sucia, una paleta de acrílico, porque yo siempre uso un plato de madera para pintar con acrílico. Con óleo uso una paleta de madera, pero lo que tiene, o por lo menos que me sucede a mí, con el óleo puedo limpiar después con aceite la paleta y vuelve a quedar de color madera, pero con acrílico como que chupa la madera y se tiñe. Entonces después, por ejemplo, les voy a mostrar, no sé, quiero trabajar con un color piel y ya está manchado de azules y demás y me dificulta un poco ver el color que estoy creando. Y me pareció que un plato de acrílico transparente estaba bueno porque esto seguro se puede limpiar y no interfiere ningún color de base. Vamos a ver. Así que les voy a mostrar cómo está hasta ahora y a ponerle la peluca.
resultado final de esta transformación y reciclaje de máscara vieja, creo que de toda esta tanda de resignificar y reciclar obras anteriores, fue la que tuvo un cambio tan drástico y diferente. Cambió completamente y al mismo tiempo siento que en algo de la boca mantiene esa vieja esencia. Estoy súper contenta con el resultado. Trabajar con pelo está siendo una de las cosas que más me está gustando. Hay algo muy, muy similar a cuando jugaba con las muñecas de chica. Y hay algo de esto de la mixtura entre lo artesanal, de la cartapesta y el papel y el pelo que le da este contraste de algo tan real, que creo que le da ese toque que puede ser desde siniestro y que te dé un poco de temor hasta de tener como un atractivo, un encanto. Lo mismo, por ejemplo, pasa con las pestañas o los dientes, que en este caso son dientes de porcelana dental. Mi mamá trabajaba como protesista dental y tenía como muestrarios y yo he también reciclado eso. Los aritos son botones de un saco que era de mi abuela, así que está todo un poco reutilizado. Les voy a mostrar en detalle un poquito más cómo quedó y cómo queda puesta. Y una cosa más, acá con esta otra máscara que les había mostrado que mi idea era ir como para este lado, pero con nuevos conocimientos. Creo que realmente sucedió eso. Se nota que son del mismo tipo de familiaridad, pero hay una que tiene como unos acabados un poquito más finos y otra con unos acabados más grotescos, que siento que no está mal. Así en principio yo ahora veo esto y digo, esta la modificaría y la haría más realista, pero al mismo tiempo siento que... Y esto fue por uno de los comentarios de ustedes, que me decían, no toques todas las máscaras viejas, ¿no? Como que hay algo que también está bueno de poder ver esa evolución de la obra, sobre todo cuando hay algo que tal vez no es perfecto y que lo llamativo y lo atractivo está justamente en la no perfección de la técnica, sino en la esencia y de repente un poco poética. Bueno, les muestro bien cómo quedó. Así, lo tenemos por dentro, que sacamos todo el material para que sea más liviano y anatómico. Y ahora a transformarnos. Nos vemos en el episodio que viene con más transformaciones o encargos o horas y vida acá en el taller.